Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. ¿Tienen piel social los grandes grupos empresariales de Latinoamérica? Si bien la lógica de funcionamiento de la economía de mercado y el objetivo principal de las grandes empresas es la rentabilidad y crecimiento del capital, la responsabilidad social empresarial tiene un lugar cada vez más importante en algunos de los grandes grupos empresariales de Latinoamérica. Crear empleo decente, fomentar la inclusión y reducción de las desigualdades, impulsar la salud y la educación, la protección y restauración medioambiental, ciudades y comunidades sostenibles, la transparencia, la justicia y la eliminación de la corrupción son los aspectos principales de un certamen de emprendimiento de innovación social cuyo objetivo es reconocer el talento de los jóvenes que buscan resolver en forma innovadora alguna problemática social. Social Skin, piel social en español, es una iniciativa del Grupo Bolívar, uno de los principales grupos empresariales de Colombia, con 3/4 de siglo de existencia, 23.500 empleados e ingresos anuales mayores de 9.000 millones de dólares en 26 empresas del sector financiero, de seguros y de la construcción, entre otros. Con una presencia creciente en Centroamérica, el Banco de Vivienda de El Salvador forma parte del Grupo Bolívar. Para conocer la filosofía empresarial de Bolívar, la iniciativa social Social Skin y algunos desafíos de la gran empresa en Latinoamérica, nos acompaña su presidente Miguel Cortés. Bienvenido a Focos. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Es un gusto conversar de un tema que no es el tema normal de conversación en los programas de televisión, en los programas de opinión. Así que esta es una gran oportunidad para Focos de tenerte. Bueno, tú estudiaste economía en la Universidad de Stanford en California y una maestría en administración de empresas, un MBA en la Universidad de Harvard. Trabajaste en Estados Unidos en Pricewaterhouse y después de un cuarto de siglo de asumir la vicepresidencia de Asuntos Financieros y Administrativos, finalmente asumiste el liderazgo del Grupo Bolívar en el 2011, entiendo. Después de tu padre, José Alejandro Cortés, José Alejo, el patriarca del grupo durante más de 5 décadas. Cuéntanos cómo fue ese semejante desafío. Un hermoso desafío, un desafío de entender que nosotros no estamos aquí para reemplazar a nuestros padres. Estamos aquí para construir sobre lo construido, para potenciar todo lo que en el caso nuestro del Grupo Bolívar, mi padre José Alejandro Cortés ha hecho, que es que nosotros como empresarios tenemos la obligación de construir país, y construir país es ayudarle al país a ser mejor, a la vez que construimos empresa. No podemos concebir, en el caso del Grupo Bolívar, que a nosotros nos vaya bien y al país mal. En el caso del Grupo Bolívar, nuestro propósito superior es enriquecer la vida con integridad. No es ser el mejor banquero, no es ser la mejor compañía de seguros, no. Es que cada uno de nosotros, que somos 23.500 empleados en todos los países, realmente enriquezcamos la vida con integridad. Esta es la filosofía empresarial del Grupo Bolívar. Esto surgió desde que tu padre inició sus empresas. ¿Fue ¿Sabes así? que no? Esa es la filosofía de mi padre. Que cuando él sale, dijimos, ¿cómo hacemos para que todos los líderes y todos los empleados del grupo vivamos eso que él hacía? Y entonces dijimos, realmente concentrémonos en lo importante que es el ser humano, la construcción de la comunidad. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir enriquecer la vida con integridad. Tenemos además una filosofía muy importante, que es que en nuestras manos realmente está hacer un mundo mejor. Entonces, si combinamos las dos, enriquecer la vida y que en nuestras manos está hacer un mundo mejor, es que quiere decir que nosotros no podemos ser
realmente espectadores de lo que está pasando, sino que tenemos que ser protagonistas de hacer un mundo mejor. Fuiste citado diciendo, no mido el éxito porque seamos los más grandes o los más rentables. Lo importante es que los empleados sean bien tratados y que agreguemos valor a la comunidad y a las personas. Ganar plata por ganar plata no puede ser nuestra esencia. Así es. Yo encuentro que muchas empresas pierden su norte cuando lo único que hacen es ganar dinero, cuando lo que realmente debemos hacer es construir valor para la comunidad. Y eso se hace a través de nuestros empleados. Y nuestros empleados tenemos que acordarnos que primero son padres, hijos, amigos, y que ellos, a través de ser líderes comunitarios, es que se construye valor. Bueno, habrán algunas corrientes de pensamiento, economistas y ciertamente empresarios que dirán que la principal función de un empresario es ser rentable, es ser competitivo, y si esto no existe, todo lo demás no es posible. Correcto. Digamos, si una empresa no da utilidades, desaparece en el tiempo. Eso es verdad. Hoy en día, sin embargo, pues obviamente las fintech y todos esos pierden mucho dinero y crecen enormemente, pero en últimas, para poder mantener al empleado trabajando, las empresas debemos de dar dinero. Pero si nuestros empleados y nosotros no agregamos valor a la comunidad, a nuestros clientes para que nos prefieran, entonces nunca vamos a poder dar el dinero y se pierde ese misticismo, se pierde ese por qué trabajamos. Porque si trabajamos solo para ganar dinero, no es tan emotivo, no es tan pasional como decir, venga, es que yo tengo que crear un mejor país, una mejor comunidad. Tenemos que dar más que solo el trabajo y solo el empleo. En las concepciones empresariales, yo diría menos evolucionadas o atrasadas, la rentabilidad y el crecimiento parecen reñidas de la responsabilidad social y ambiental. En los grupos empresariales más avanzados parecen estar cada vez más estrechamente relacionadas. ¿Cómo ves la relación tú entre ambas cosas? Yo creo que es una relación en que es absolutamente necesaria porque los empleados quieren que sea así, quieren contribuir a la comunidad y solo centrarnos en la parte productiva, digámoslo así, de la banca o de seguros, sería perder el norte. Estamos dando el 50% de lo que realmente podemos dar. Construir país solo se hace si nuestras empresas son rentables para pagar impuestos, para que la sociedad pueda agregar valor también a través del gobierno y el gobierno utilice esos dineros correctamente para la educación, la construcción de vías, para la salud. Entonces tenemos que pagar impuestos, tenemos que darle trabajos honorables a nuestros empleados, pero también tenemos que liderar los propósitos sociales, porque si no estamos liderando los propósitos sociales, estamos dejando mucho en la mesa. Esto tiene, por supuesto, esta concepción, efectos importantes en la productividad, en la calidad misma del trabajo realizado, en la motivación, en la imagen de la empresa, posiblemente aún en las alianzas que se puedan construir, en la misma apertura de mercados, porque hay otros mensajes que están agotados en el mundo en que nos vivimos. En ese sentido podríamos decir qué buen negocio dedicarse a los temas sociales y medioambientales. Es el más importante, porque si nosotros no logramos que nuestros países crezcan, que el empleo crezca, que las oportunidades crezcan, que la educación, que todos tengan educación, que realmente haya salud para nuestros ciudadanos, entonces no estamos construyendo nada. Al final del día, si nosotros los empresarios no apoyamos a las universidades y al gobierno a que realmente haya una cohesión de las partes para que haya una construcción del país, estamos a la larga destruyendo valor. ¿Cuál es el propósito de tu visita a El Salvador en esta ocasión? Sé que has venido otras veces, eres la cabeza de un grupo importante donde el Banco da Vivienda, que está muy implantado,
pues en El Salvador había ya toda una larga tradición de este banco con el Banco Salvadoreño, el más antiguo del Salvador, y muchos de sus empleados ejecutivos pues son ahora parte de Davivienda. Pero entiendo que ha venido específicamente a promocionar la iniciativa Social Skin, que te reuniste con rectores de la universidad y que has tenido otras actividades. Así es. Nosotros en el grupo somos muy innovadores, pero sabemos que por mucha innovación que hagamos en Davivienda, especialmente en las compañías de seguros o construcción, estamos no corriendo a la velocidad que necesita cada país. Entonces lo que nosotros dijimos es, los jóvenes hoy en día, los jóvenes que tienen tantas ideas, y nuestros jóvenes hoy en día son jóvenes que a flor de piel tienen el mejorar el país, a flor de piel, y por eso el nombre Social Skin, porque está a flor de piel. Y por eso además aprovecho, ¿por qué Social Skin y no piel social? Porque los jóvenes hablan ese idioma de Instagram, de Facebook, ese idioma como combinado. Y la idea nuestra es que los proyectos de nuestros jóvenes en los países, los proyectos sociales, se den a conocer en el mundo. Y en el mundo, el tema Social Skin se dice así. Cuando tú viajas, sales de El Salvador y dices, yo soy ganador de Social Skin. Es un proyecto que lo pueden ver en África, en Tailandia, en los Estados Unidos, y van a entender, Social Skin. Ya está muy posicionado el nombre también. El nombre se está posicionando porque esa flor de piel, esa contribución de todos nuestros jóvenes, de realmente mejorar la comunidad en el mundo social. ¿Qué es el mundo social? El mundo que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que han enmarcado, digamos, las Naciones Unidas, que tú comentaste al inicio, que es ese tema de salud, de bienestar, de educación, de inclusión social, de transparencia. De acuerdo, bueno, a mí me gusta mucho, me gusta el nombre, pero me gusta más el nombre en español, piel social, nunca lo había oído hasta que lo traduje. Pero bien, háblanos entonces de esta importante iniciativa, cómo surgió, cuál es su concepción, cómo se ha impulsado, sus componentes, etc. Nosotros lo impulsamos en Colombia y lo lanzamos a todas las estudiantes de educación superior, que son más o menos 2,5 millones en Colombia, en 270 instituciones de educación superior. Y vimos y quedamos felices con la posibilidad de ideas, desde cosas muy puntuales que tienen temas de propiedad intelectual hasta plataformas de transparencia, de revelar aquellas prácticas inmorales de corrupción que hay entre las empresas o en el sector público o en el tema de los congresos. Entonces hay redes que se están montando. Y nosotros estamos viendo que los jóvenes lo que quieren hoy en día no es montar una empresa para volverse ricos, sino crear un mundo mejor. Están siguiendo nuestro lema, que es: en nuestras manos está hacer un mundo mejor, y entonces estamos combinando ese deseo de los jóvenes de crear un mundo mejor con el nuestro, de fomentar la creatividad de los jóvenes, que a través de sus empresas sociales, que no deben de ser necesariamente regaladas, sino que construyan y que sean rentables en el tiempo para poder crecer. Y nuestro objetivo es invitar a los jóvenes a que nos muestren todos los emprendimientos para poderles ayudar a ellos a hacer empresas sostenibles, y que ojalá no solo en El Salvador, sino en todo Centroamérica, y ojalá no solo en Centroamérica, sino toda Latinoamérica y más allá. ¿Cuál es normalmente el procedimiento para acceder a esta iniciativa? Ellos tienen que escribir su propuesta, luego hay un comité que la revisa y sacarán las propuestas más innovadoras, más interesantes. Me imagino que habrán entrevistas. ¿Cómo se come esto? ¿Cómo se come esto? Mira, muchas gracias, Alberto. Social Skin, la inscripción de su proyecto, de su trabajo, empezará el 12 de agosto. En ese momento se inscriben a la plataforma nuestra
Y son proyectos que no son ideas, son proyectos que ya tienen que tener lo que decimos nosotros, clientes o seguidores, porque si es una plataforma de internet, entonces pues son seguidores, y si son clientes es porque tienen un producto que alguien está usando. No son ideas, ideas hay muchas, pero la idea es inscribirse en nuestra plataforma, social_skin.com, inscribirse en la plataforma y participar. Y sí, hay un jurado que no será compuesto por nadie de la academia en estos países, sino jurados que tengan experiencia, puede ser en la academia, por ejemplo de Naciones Unidas, por ejemplo del Banco Interamericano de Desarrollo, emprendedores también que tenemos que contribuyan, y entonces ellos, el jurado externo, que no es un jurado de las empresas del Grupo Bolívar, escogerán dentro de los participantes los mejores. Traeremos al país, a uno de estos 4 países, los nominados, los mejores 30, 40 proyectos de los cientos de proyectos que van a estar inscritos, y ellos se les enseñará a hacer un pitch, se les enseñará temas de propiedad intelectual, temas de construcción de valor, y ellos harán un pitch el día ante el jurado, en noviembre 8, y presentarán su proyecto. Presentarán su proyecto ante el jurado, y el jurado escogerá a los mejores en cada categoría, que son 6 categorías. Seguiremos hablando sobre esta iniciativa cuando regresemos de un corte comercial. No nos cambien. ¿Tienen piel social los grandes grupos empresariales en Latinoamérica? Este es el tema que nos ocupa esta noche, conversando con Miguel Cortés, presidente CEO del Grupo Bolívar, que integra, entre otros, a Davivienda en Colombia y en muchos países de América Central. Bien, antes de irnos al corte, Miguel, estábamos conversando precisamente sobre los principales programas o los principales ejes de esta importante iniciativa Social Skin, piel social, que ustedes impulsan en Colombia, pero también en todos los países donde tienen presencia. Así es, estamos impulsándolo pues sin duda alguna aquí en El Salvador, donde hay unos jóvenes espectaculares creando emprendimientos sociales importantes, también en Costa Rica, Honduras y Panamá. Bueno, pero háblanos un poquito de esos componentes, que por cierto tenemos aquí, quisiera que lo pudiéramos ver en pantalla, los principales ejes o programas que contempla Social Skin. Sí, entonces nosotros, como anunciamos, hay 17 ODS, pero dijimos no, muchas se parecen, cuando trabajan una, trabajan la otra, entonces las pusimos en 6 categorías. Los ODS son los Objetivos de Desarrollo del Milenio, así precisamente impulsados por Naciones Unidas. Así es. Y entonces lo pusimos en 6 categorías. Una de las categorías que es inclusión y reducción de desigualdades, la otra es salud y bienestar, la tercera es educación de calidad, la cuarta es un impacto en el medio ambiente, la quinta son ciudades y comunidades sostenibles, y la sexta la hemos denominado transparencia, justicia y cero corrupción. En la ODS no dice exactamente eso, dice paz y empresas sostenibles, pero nos hemos tomado la libertad, con el permiso de la ONU, de hablar de transparencia, justicia y cero corrupción, porque nuestros países adolecen enormemente de esto. Qué bueno, comencemos precisamente por esta última, sobre todo ahora que se ha hecho público estos casos billonarios, ¿verdad?, de corrupción con Odebrecht y otras empresas brasileñas, pero que esto ha sido la norma en México, en Centroamérica, en Colombia mismo y en otros países de Latinoamérica. Siempre se acusan a los políticos corruptos, pero la contraparte de políticos corruptos muchas veces son empresarios o grupos empresariales que han sido parte de esto. El que un grupo empresarial asuma un programa de esto como una de sus prioridades,
me parece algo absolutamente relevante. Es una obligación. ¿Por qué? Porque yo diría que el 90-95% de las empresas son todas muy honestas, trabajan muy duro, los empleados trabajan extraordinariamente. Y hay ese porcentaje entre el 1 y el 10% de empresas que evaden impuestos, que compran favores, que ayudan a los políticos a hacer corrupción, que ayudan a que sean escogidos ciertos políticos porque les van a hacer favores. Y entonces, por esas 5% de empresas estamos quedando mal el resto de las empresas. Y tenemos que luchar porque no solo no haya corrupción en nuestros gobiernos, en ninguna de las ramas, sino que no haya corrupción especialmente en las empresas, que tengamos un pacto de honor entre nosotros, de hacer las cosas bien para que nuestros países salgan adelante, de dar ejemplo, porque lo que está pasando es que el dinero de nuestros impuestos se está yendo muchas veces a las manos de los que no lo necesitan. Necesitamos es que se vaya directamente a las obras sociales, a las obras de salud, a las empresas, a la educación, a la seguridad que tanto sufrimos todos nosotros. A mí me parece que estos 6 ejes o 6 prioridades de esta iniciativa son las grandes prioridades, no hay dudas, para transformar un país. Ustedes parecieran tener esta visión de transformación y contribuir entonces a este cambio. Cuéntanos un poquito en qué consisten estos premios, estos reconocimientos, y cuál es la relación que establecen con los ganadores, probablemente comenzando con los ejemplos de los ganadores ya en Colombia, donde se ha inaugurado el programa. Entonces sí, efectivamente, Alberto, necesitamos que nuestros jóvenes que tienen tanto que ofrecer y que están haciendo tanto por nuestros países, realmente salga a lucir sus emprendimientos. Ellos, si conseguir dinero para un emprendimiento no social es difícil, para uno social es casi imposible. Y la idea nuestra es que el premio de cada ganador se gane $10,000 para ese proyecto, que se entregará después de que se haga una capacitación en cómo ser una empresa sostenible, y además tener otro premio adicional de $4,000 para beneficio propio, digamos, para usarlo, ya sea en su proyecto o para ponerse económicamente, pagar algunas deudas que tal vez tengan, especialmente deudas con las universidades donde asisten que no han podido terminar sus cursos. Entonces nosotros los acompañamos precisamente. Entonces la idea nuestra no solo es premiar, sino acompañar para que esa idea sea una idea ya no local, sino regional, nacional y transnacional, internacional. ¿Y de qué montos estamos hablando para comenzar en Colombia de lo que va a ser estos premios en total? ¿Ya hay un estimado? Pues en Colombia ya entregamos los premios en las 6-7 categorías que estaban, que son estos montos. ¿Cuánto ganaron? ¿Cuántas personas ganaron? Ganaron 7 ganadores en Colombia, y en esos ganadores había equipos de 3 y había equipos de 30. Entonces, ejemplos de los que hicieron. Hay una red que se llama la Red UBA, de la Universidad de los Andes, que su tema era montar una red de divulgación para cero corrupción y mostrar y capacitar a los jóvenes que no necesitan salir adelante vía la corrupción, pero también de divulgar los políticos corruptos y las maneras políticas corruptas, ya sea de políticos o de empresas, valientes, jóvenes valientes. También hubo otro joven de una empresa, un grupo que se llama Capio, que creó un diadema que se ponen las personas que sufren de Parkinson, y a través de ese diadema pueden caminar, pueden dar vuelta, pueden tener una vida, porque el Parkinson es muy limitante. La persona está totalmente ahí, pero el cuerpo no da. Tenemos unas mujeres que no ganaron porque quedaron en segundo lugar, que están creando un brasier para la detección de la mama, cáncer de mama. Espectacular, muy hermoso. Tenemos otro grupo que
que lo que está haciendo una mujer que se está inventando con su equipo, que vivió en una población muy pequeña, muy rural, donde no había luz y le tocaba estudiar con vela. Entonces, a través de un proceso químico, está creando luz a través de la fotosíntesis, a través de las matas, de las plantas. Tenemos grupos creando temas de traer productos agrícolas a los restaurantes, sacando el intermediario. Eso lo que hace es que el agricultor tiene un beneficio de 25-30% más de ingreso y de todas maneras para el restaurante sale 25-30% más barato, porque ambos ganan, es un gana-gana. Entonces son o plataformas o temas patentables o redes que están cambiando el mundo. Igual que en Colombia sabemos que aquí en El Salvador hay muchas de estas ideas. Es muy interesante porque, bueno, tú estudiaste economía y políticas públicas en Stanford y Harvard. Antes la visión era que los cambios se hacían a partir de políticas públicas. Ahora esto es una iniciativa muy millennial, por cierto, donde es a partir de los ciudadanos, ¿verdad?, organizados y los jóvenes, que también se transforma en la realidad, lo que no significa que no necesitamos mejores políticas públicas, pero es otro enfoque, ¿no? Es un enfoque aprovechando que estos jóvenes que tienen el tema social a flor de piel, esta piel social, este social skin, que están co-creando, co-construyendo. Antes las ideas nosotros las cogíamos y es mi idea, ahora no. Ahora los jóvenes quieren conquistar el mundo con ideas en que todo el mundo comparta, en que realmente todos estemos ahí, y es algo que los jóvenes necesitan. Pude ver a leer un poco sobre esta iniciativa, pero también al observar las campañas y las iniciativas y el funcionamiento del Banco de la Vivienda aquí, que la tecnología, que los celulares y que las redes sociales juegan un papel central en esta iniciativa. Así es. Hoy en día las personas no tienen tiempo, entonces nuestra obligación en la banca y en los seguros es que sea confiable, amigable y sencillo todo. Y desde la casa, 24 horas al día, o en la bicicleta o en el carro, donde esté. Entonces estamos transformando la manera de que la gente pueda hacer banca, digámoslo así, a manejarse. Y lo mismo en seguros. Y los jóvenes lo saben y lo entienden. Todo es ya, todo es fácil y todo es constructivo. Entonces los jóvenes hoy en día, y nosotros queremos aportarle a los jóvenes, facilitarles, apoyarlos para que puedan construir en una forma confiable, amigable y sencilla temas que evolucionen nuestros países, temas que nos lleven más allá. Ahora queremos una respuesta a esa pregunta que encabezó el título de esta entrevista. ¿Tienen cada vez más piel social los grandes grupos empresariales de Latinoamérica, en tu opinión? Conozco muchos que tienen, tal vez no la piel, pero sí el corazón. Y tenemos que pasar del corazón a los hechos. Y tienen un corazón social y tienen, digamos, ayudan a muchas fundaciones, pero yo creo que tenemos que hacer más y todos los días crear más y ver cómo cada uno de nosotros hace un mundo mejor, porque realmente en nuestras manos está hacer un mundo mejor. Estamos concluyendo posiblemente unos 30 años de historia o 35 años de historia en América Latina, sobre todo desde los años 90 con la caída del socialismo real, con la sustitución de alguna manera o el desplazamiento de la visión keynesiana de la política pública y del desarrollo económico a una visión llamada neoliberal, y luego de considerables fracasos, algunos aciertos, pero considerables fracasos, surgió precisamente este populismo liderado por el castrochavismo en América Latina, ¿verdad?, que demostró ser la fábrica masiva de producción de pobres más extraordinaria de la historia latinoamericana, con el fracaso
que estamos viendo y la tragedia en Venezuela. Pareciera entonces que estamos iniciando una nueva etapa en América Latina y que en ese sentido hay grandes desafíos, no solamente para los países, para los estados, pero ciertamente para los grandes grupos empresariales, para los empresarios, para los ejecutivos que lideran estas empresas en esta nueva época. ¿Cómo ves tú este desafío? Muy importante todo lo que acabas de mencionar, y Colombia pues obviamente sufrimos. En los últimos 3 años han entrado 1,5 millones de venezolanos pobres, sin nada, que han dejado su hermosa Venezuela, porque Venezuela es extraordinaria. Y aquí pues en El Salvador también tenemos migrantes no llegando, sino saliendo. La obligación de los empresarios con el gobierno y con las universidades es que nuestros países crezcan por encima del 4, 5, 6%, que creen empleo, que creen oportunidades. Y esa combinación es la única manera que vamos a realmente sacar de la pobreza a tanta gente necesitada, dándoles educación y dándoles oportunidades. El reto nuestro en Colombia no es devolver a los venezolanos, sino recibirlos con todo el amor que se merecen, porque son unos seres humanos extraordinarios. Y sí, tienen un gobernante que prometió darles oportunidades y creó la máquina de pobreza más sustancial que ha habido en los últimos 18 años. Creo yo fielmente que si nosotros logramos que nuestros países se concentren en crecer, en desarrollarse, en que los empresarios paguemos nuestros impuestos, en que los empresarios demos oportunidades para que el gobierno pueda realmente apoyar en la educación, la seguridad, la inclusión, la salud, vamos a tener unos países totalmente diferentes a los que tenemos hoy. Pues esa es una esperanza que puede volverse realidad, pero implica transformar en primer lugar las mentes de los empresarios, de las personas, de los trabajadores, y creo que este es un gran desafío. Veo muy positivamente esta iniciativa y ahora que se inaugura en El Salvador ha sido un gran gusto tenerte en Focos, esperando que no sea la última vez. Muchísimas gracias a ti y a todos ustedes, los espectadores, por esta oportunidad. Yo creo en cada uno de ustedes, creo que en nuestras manos está hacer un mundo mejor, muy agradecido, porque usted es un fiel reflejo de lo que se puede hacer en El Salvador para construir un mundo mejor. Muchas gracias. Gracias, mucho gusto. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por su sintonía. No nos cambie, hay más contenido en Focos. ¿Qué cambiará con la reforma a la Ley de Tarjetas de Crédito? La Asamblea Legislativa aprobó el 15 de agosto con 71 votos una reforma a la Ley de Tarjetas de Crédito. Estos cambios se concentran en reforzar la obligación de bancos y otros emisores de cobrar mora solo sobre el capital dejado de pagar, no por los intereses. Hoy en Focos analizamos cómo estas reformas impactarán a los usuarios del dinero plástico en El Salvador. El saldo que reporta su estado de cuenta es la suma de 2 componentes: el capital que le prestaron a través de la tarjeta y los intereses por ese crédito. Con las reformas aprobadas, la ley es más clara en que los emisores de tarjetas pueden aplicar recargos o intereses por mora, pero por el capital que se dejó de pagar, no sobre el total de la cuota trazada. Por ejemplo, piense que el pago mínimo mensual de su tarjeta es $50. De esos, 35 corresponden al capital y 15 a intereses. Si no paga a tiempo esos $50, la reforma ordena al emisor de la tarjeta a cobrar intereses o recargos por mora solo sobre $35. Violar esta disposición constituye una falta grave según la reforma y se pagará con una multa de 150 a 200 salarios mínimos del sector comercio. Esto equivaldría a entre $45,000 y $60,000.
La ley de tarjetas de crédito señala que el recargo por incumplir un pago se cobra cuando el capital en mora es igual o superior a $5. Además, ese recargo no puede superar el 5% del capital en mora que integra el pago mínimo indicado en su estado de cuenta. Los diputados también prohibieron cargar una cuota en mora a la tarjeta, como si fuera una compra, y ordenaron considerar esta práctica como una falta muy grave. Las faltas muy graves ameritan una multa de 201 a 800 salarios mínimos del sector comercio, es decir, entre $60.300 y $240.000. El paquete de reformas también aborda temas como el cobro de comisiones y entrega de cancelaciones de tarjetas. Los diputados también aprobaron cambios en comisiones y otros aspectos. Las reformas entrarán en vigor 8 días hábiles después de su publicación en el Diario Oficial e impactarán a más de 600.000 usuarios de tarjetas de crédito. Datos de la Defensoría del Consumidor disponibles en su Observatorio de Tarjetas de Crédito indican que en El Salvador hay 617.620 personas que han adquirido deuda con dinero plástico. En total, circulan en el país 817.617 tarjetas de crédito. Esto significa que, en promedio, cada usuario tiene más de una tarjeta. Al cierre de 2018, la deuda en tarjetas de crédito alcanzó $1.061 millones, según señalan estadísticas de la Superintendencia del Sistema Financiero. Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrevista en Focos. Karen, feliz noche. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Haremos un contexto de la entrevista de esta noche y es que el reciente informe sobre la situación de derechos humanos publicado por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA de 2018, pero publicado en 2019, advierte que los cientos de casos reportados por desplazamiento forzado y violencia, además de las vulneraciones asociadas a pobreza y desigualdad, y la falta de protección a los defensores en derechos humanos y minorías contradicen la imagen de un Estado garante de los derechos. Y en este contexto, la Asamblea Legislativa debe elegir al próximo procurador para la defensa de los derechos humanos. Esta persona será la responsable de velar por el respeto de las garantías fundamentales de los salvadoreños durante el periodo 2019-2022. A la fecha han expresado su interés 24 aspirantes, incluyendo a la actual procuradora. En Focos consideramos de suma importancia la discusión alrededor de esta elección. Por ello abrimos a partir de esa noche la discusión y este foro para conocer los perfiles de los aspirantes a procurador para la defensa de los derechos humanos. Esta noche iniciamos con Antonio Aguilar, abogado quien durante 15 años fungió como procurador adjunto y procurador para la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, a quien damos la bienvenida en Focos por primera vez. Muchas gracias. Buenas noches, Karen. Buenas noches, Saúl. Un saludo muy especial a la teleaudiencia de Focos, un programa tan importante para nuestro país. Gracias por acompañarnos. Gracias. Antonio, como lo estábamos mencionando en la introducción, usted ya ocupó el cargo de procurador adjunto durante 15 años, en el periodo 2001-2016. ¿Qué iniciativas que no pudo realizar durante su cargo anterior espera poner en marcha si resulta electo como nuevo procurador? Ciertamente he tenido esa experiencia dentro de la institución y indudablemente que hay muchas cosas que durante la gestión no se lograron hacer. Sin embargo, creo que dentro de los grandes retos que se tienen en este momento hacia la Procuraduría es lograr en gran medida recuperar la presencia, recuperar la confianza de la población hacia la Procuraduría, a partir de lo cual poder implementar todo el mandato de la institución y poder desarrollar todas aquellas acciones que puedan tener un impacto bastante positivo hacia la población salvadoreña. Por lo tanto, uno de los aspectos importantes que se quieren desarrollar o pretendería desarrollar al ser electo por la Asamblea Legislativa
es el mejoramiento del sistema de protección de los derechos humanos dentro de la Procuraduría. Por lo general a la institución se le percibe como una institución meramente tramitadora de casos, de denuncias. Sin embargo, la institución tiene un mandato muy amplio dentro del marco constitucional y de la ley. Por lo tanto, una de las cosas que es importante impulsar es ese fortalecimiento de ese sistema, de manera que la Procuraduría se pueda posicionar dentro de la sociedad salvadoreña como una institución que no solo atiende los casos cotidianos o los casos que diariamente se reciben, sino que además tenga una incidencia fuerte hacia las políticas públicas, hacia las leyes y hacia los grandes temas en El Salvador. Ahora, usted nos ha respondido sobre el qué, pero la pregunta inmediata es el cómo, porque si bien usted tiene claro el diagnóstico, que hay una visión o una perspectiva, más bien percepción de la población, que la Procuraduría no está teniendo una incidencia lo suficientemente fuerte a la hora de levantar alarmas y alerta respecto a las violaciones a los derechos humanos. Nos preguntamos cómo se le eleva el perfil a una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos hoy en día. Es decir, ¿es una reforma legal? ¿Es otro tipo de mecanismo el que se tiene que realizar? Bueno, definitivamente que pasa por revisar todas las metodologías de trabajo, pasa por revisar los planes estratégicos, por revisar cuáles son las estrategias de cobertura territorial. Pero entonces es un tema de carácter administrativo de la gestión de la Procuraduría. ¿Ahí se resume? No, por un lado es eso, pero también por otro lado pasa por la conformación de los equipos de trabajo, del personal, con sus diferentes perfiles o sus diferentes capacidades, que puedan atender también a través de su propia experticia esos grandes temas que en este momento está demandando El Salvador. Por lo tanto, además de revisar toda la planificación estratégica para ir logrando ese objetivo, también se tiene que trabajar en términos del mejoramiento de las capacidades del personal, en mejorar el presupuesto institucional. Quiero entender que no son las personas idóneas las que están al frente de las unidades en las que se divide el trabajo de la Procuraduría. No, me refiero a que dentro de la Procuraduría hay muchas personas, el personal en general es un personal de mucha trayectoria, gente que con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con bastante compromiso. Sin embargo, en el actual momento del país también se requiere hacer los análisis correspondientes para ir logrando la mejora dentro de los equipos de trabajo, poder incorporar personas que puedan tener ese perfil para atender los grandes desafíos del país. Yo quiero decirlo de manera bien contundente que el trabajo del personal de la Procuraduría es un trabajo que se hace con mucha dedicación y también con mucha capacidad. Obviamente que el actual momento que la Procuraduría está viviendo, por la situación que estamos conociendo de parte de la Procuraduría, también se va a requerir hacer los ajustes necesarios e impulsar el tema presupuestario, el tema de mejoramiento de capacidades, etcétera. Quiero volver a algo que usted estaba poniendo sobre la mesa. Decía, es importante que la Procuraduría recupere la presencia, recupere la confianza de la población. Revisando la Constitución, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos le corresponden, por ejemplo, investigar en casos de violaciones a los derechos humanos, esto es recibir denuncias de los ciudadanos o investigar de oficio, asistir a las víctimas, pero también emitir opiniones públicas sobre leyes o actuaciones del Estado que están afectando el ejercicio de los derechos humanos. Sin embargo, Antonio, en los últimos años lo que vemos es más a organizaciones de la sociedad civil asumiendo ese rol de incidencia y de abrir la discusión pública. ¿Por qué diría usted que la Procuraduría ha perdido ese liderazgo en la discusión, ha ido perdiendo la confianza de la población? ¿Cómo lo explica? Bueno, en primer lugar, creo que es importante que la sociedad civil tenga una fuerte presencia, un fuerte liderazgo. Realmente el trabajo de la sociedad civil es fundamental para el avance de los derechos humanos. Sin embargo, desde la perspectiva del trabajo de la Procuraduría,
no se ha atendido esa relación o no se ha atendido adecuadamente esa relación con la sociedad civil, y es evidente que muchos de los temas importantes para el país y que también están vinculados a las demandas y a las necesidades de la sociedad civil en general y de los diferentes grupos poblacionales, no se les ha dado la atención que esos temas requieren. ¿Y cómo lo explica? Porque vemos, por ejemplo, a instituciones como el IDUCA o Cristosal asumiendo el liderazgo en abrir las discusiones, por ejemplo, sobre temas como desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales, la permanencia de medidas que atentarían contra los derechos humanos de las personas privadas de libertad. ¿Cómo explica que la Procuraduría, no esté a la par de estas organizaciones en esta discusión? Lógicamente que es un tema de conducción, es un tema de liderazgo institucional. ¿Cómo explica estos vacíos de la conducción, del liderazgo? Pues yo creo que es un tema que está vinculado justamente a la titularidad de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Lamentablemente, muchas de las cosas que se están cuestionando a ese respecto es el no haber salido al encuentro de esos grandes temas, de esas grandes reivindicaciones y necesidades que el país tiene. Más allá de otros problemas o de otros factores, como puede ser el problema presupuestario y cualquier otras causas que pudieran estar incidiendo hacia esa falta de presencia, lógicamente que es un problema también de conducción institucional. Que tiene que ver con el perfil de la cabeza de la Procuraduría, y en ese sentido usted tendría que llegar a sustituir, dado que usted está aspirando a tener ese lugar, un liderazgo muchísimo más presente y una vocería más fuerte dentro de la Procuraduría. Digamos, ¿qué características nos permitirían concluir de que usted es esa persona? Bueno, por supuesto que desde el momento que uno aspira y se postula es porque está consciente que reúne las credenciales, reúne el perfil para poder realizar ese esfuerzo, para poder realizar para poder cumplir con esos objetivos. En el caso personal, considero que mis años dentro de la institución, los conocimientos que yo adquirí, toda la experiencia que tengo a nivel del trabajo institucional, así también todo el compromiso que tengo en el trabajo en defensa y promoción de los derechos humanos, me permitiría pues lograr desarrollar todo un plan de trabajo encaminado a recuperar esa confianza, recuperar el posicionamiento que la Procuraduría debe de tener en el país, esa relevancia que la Procuraduría tiene en los grandes temas nacionales. A propósito de la conducción, el presupuesto de la Procuraduría para 2019 es de $10.1 millones. A primera vista llama la atención que 7.9 millones están destinados al rubro de remuneraciones. Digamos, desde su análisis externo como alguien que va a llegar a administrar esos recursos, ¿usted identifica que están vinculadas estas asignaciones presupuestarias a remuneraciones respecto a los objetivos que debe cumplir la Procuraduría? Es decir, ¿hay una buena distribución entre la inversión que debe hacer la Procuraduría en su política pública respecto a lo que paga en remuneraciones? Fíjese que este fenómeno en el tema presupuestario de la Procuraduría también lo adolecen muchas instituciones del sector público, donde el presupuesto en su mayor parte o en su mayor proporción se destina a gasto corriente, a gasto que no está vinculado fundamentalmente con la prestación de los servicios, el impulso de los diferentes programas. Indudablemente que como procurador, en caso de ser electo, uno de mis principales esfuerzos también es el impulso de todas aquellas estrategias para el mejoramiento del presupuesto institucional. Hablemos de un caso específico. Revisando el presupuesto para este año, como Saúl lo decía, de esos 10.1 millones, solo se dedican $645,000, menos del 1%, a desarrollar un sistema de derechos humanos, que es lo que usted perfilaba como una de sus prioridades si llega al cargo. ¿Cómo se corrigen estas asimetrías presupuestarias o cuál es su propuesta para corregirlas?
Bueno, obviamente que en primer lugar es la búsqueda de un mejoramiento presupuestario, pero también el apoyo internacional. El apoyo de la cooperación internacional ha sido a lo largo de muchos años en la Procuraduría muy clave para el mejoramiento o el fortalecimiento de muchas acciones que la Procuraduría realiza dentro de un ejercicio integral del mandato. Por lo tanto, conociendo esa realidad, una de las acciones que como Procuraduría se tienen que realizar es buscar el mejoramiento del presupuesto, pero también tratando de desarrollar una distribución adecuada también de los recursos, porque hay que decir una cosa, el hecho de que la mayor cantidad de recursos se van hacia el personal, eso también impacta positivamente hacia las labores que este personal realiza a nivel territorial, a nivel de la sede central. Por eso preguntaba si tiene correlación respecto a la función que cumple la Procuraduría de destinar un porcentaje importante, mayoritario, hacia salarios. Sí, tiene una vinculación directa, aunque se podría decir de que esos montos tan mínimos para dedicarlos a los programas específicos, a la atención a las víctimas, a la atención de la población, es muy reducido, pero también el dedicar esa cantidad de fondos hacia el personal también tiene una incidencia directa e importante hacia los servicios que se le prestan a la ciudadanía. No es lo ideal, realmente. Y está claro que el problema es un tema presupuestario de asignación a la institución Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. De llegar a ser usted electo como procurador de la Defensa de los Derechos Humanos, ¿cuál sería su estrategia para poder incidir en el Ministerio de Hacienda, de alguna manera también, y obtener una asignación correspondiente a esto? Porque de alguna manera también es un trabajo de una incidencia. No, además que yo a lo largo de mis años dentro de la institución conozco todos los esfuerzos que se han hecho ante el gobierno, ante el Ministerio de Hacienda por mejorar el presupuesto. La verdad que la Procuraduría siempre ha tenido un presupuesto bastante mínimo. Sin embargo, es importante recordar que muchos de los organismos internacionales de protección de derechos humanos están recomendando reiteradamente que el Estado salvadoreño tiene que mejorar el presupuesto de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Por esa vía o en ese marco, dentro de las actividades que como procurador tendría que realizar es poner en evidencia y presentar las diferentes peticiones y realizar todos los esfuerzos para que el Estado pueda mejorar realmente el presupuesto de la Procuraduría. Sabemos de que no es un trabajo fácil porque todo tiene que ver también con las capacidades financieras del Estado, pero es importante que en El Salvador se comprenda que el trabajo de la Procuraduría es un trabajo que tiene una vinculación directa con el desarrollo del país y con un proceso o la construcción de un proceso democrático o la consolidación de ese proceso democrático. Entonces es un esfuerzo que se tiene que continuar haciendo, tomando en cuenta también los esfuerzos que se tienen que realizar en búsqueda de la cooperación internacional, que también es muy clave y muy importante para los diferentes programas de la Procuraduría. Lo interrumpimos aquí y hacemos una pausa. Cuando regresemos vamos a continuar conversando con Antonio Aguilar, abogado y candidato al cargo de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Ya volvemos. Estamos de regreso en la mesa de entrevista de Matices. La Asamblea Legislativa está llevando a cabo el proceso de entrevistas con los aspirantes para ocupar el cargo de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Esta noche estamos conversando con uno de los candidatos, el abogado Antonio Aguilar, que además durante 15 años ejerció como procurador adjunto. Antonio, usted deja la Procuraduría justo al inicio del mandato de la actual procuradora Raquel Caballero de Guevara. ¿Por qué sale de la Procuraduría al inicio de ese mandato? Bueno, yo en ese momento estaba fungiendo como procurador adjunto para la defensa de los derechos humanos. Ciertamente es el segundo cargo más importante dentro de la institución y obviamente que por respeto a la nueva gestión, uno deja el espacio para que la nueva gestión pueda configurar todo su gabinete de trabajo, su gabinete de administración.
Por lo tanto, más allá, digamos, de las diferencias que como persona o como profesional pueda tener con una visión de la nueva titularidad, también dejo el espacio para que la nueva titular que llegó en ese momento pudiera tomar las decisiones respecto a su equipo cercano de trabajo. ¿Esas diferencias tienen que ver con posturas, por ejemplo, como la del aborto? Porque la procuradora de Guevara dijo desde el inicio de su mandato que nunca apoyaría el aborto, por ejemplo. Sabemos que la discusión está abierta en el país. Instituciones como Naciones Unidas han advertido que la prohibición total del aborto expone a las mujeres a sufrir emergencias obstétricas que ponen en riesgo su vida, por las cuales después serán perseguidas penalmente. ¿Su opinión respecto a ese tema cuál es? Bueno, quizás decir en primer lugar que mi salida de la institución en realidad no tiene que ver con esos temas, porque en ese momento no había como pronunciamientos muy abiertos en esa línea. Bueno, ella lo dijo públicamente. Posteriormente, ya en el desarrollo de la gestión, creo que ha sido bastante evidente cuál es la postura de la señora procuradora en este tema. Desde mi propia perspectiva, yo considero de que el tema que usted menciona es un tema que, por un lado, está regulado en la Constitución. Hay una jurisprudencia en términos de protección a la vida, es decir, dentro de lo que es la protección a la vida y dentro de lo que es esta temática, hay un desarrollo. Sin embargo, considero que también la protección de la vida tiene que ser integral. Por lo tanto, la sociedad tiene que generar los espacios para que se discuta todos aquellos factores o todos aquellos aspectos que también tengan que ver con la salud y con la protección de vida de la madre. Ahora, por lo tanto, desde mi punto de vista como profesional, como abogado, considero de que desde la perspectiva de los derechos humanos, las posturas absolutas en este tema no son las más convenientes. Considero de que tal como lo han planteado muchos organismos internacionales que tienen que ver con este tema, es una situación que se tiene que someter a la discusión de los diferentes sectores a efecto de que, además de cumplir con la estructura o la arquitectura constitucional y con la jurisprudencia que se ha venido desarrollando, también se puedan tomar todas las medidas para que la madre también pueda ser protegida en cuanto a la vida. Y de ahí tienen que darse también las diferentes regulaciones para poder atender los diferentes casos o las diferentes situaciones que alrededor de ese tema se tienen que dar. Quisiera ser más específica la pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre la posibilidad de que se reforme el Código Penal de tal manera que se despenalice el aborto en causales específicas? Pues, como sabemos, dentro de nuestra legislación penal, antes sí existían una serie de causales en las cuales no era punible la interrupción del embarazo. Nuestro órgano legislativo en un momento determinado tomó la decisión que esto ya no continuara así. Incluso hubo una reforma constitucional al respecto. Mi posición es que debemos de entrar a una discusión seria, no religiosa, científica, de manera que el Estado salvadoreño pueda tener la legislación que, además de proteger al no nacido, también proteja otros derechos que están alrededor de la temática. Por lo tanto, si a partir de esa discusión, bajo elementos técnicos, profesionales y científicos, se tiene el resultado de la necesidad de emitir nuevas regulaciones, yo creo que desde la perspectiva de la protección de los derechos humanos y desde los compromisos internacionales que el Estado tiene en esa materia, El Salvador debe de abrirse a una discusión de esa naturaleza. Queda clara la postura. ¿Cuál es su opinión sobre la medida del presidente Nayib Bukele de decretar estados de emergencia indefinidos en los centros penales como una estrategia de presión a las pandillas? Fíjese que ese tema, desde la perspectiva del cargo al que yo estoy aspirando, que es el de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, considero de que
es un tema que lo tengo que analizar a partir de los diferentes mecanismos que se estén implementando en la medida concreta que se desarrolla por parte del presidente. Ahora, digamos, en conocimiento público que le permitan formular un criterio sobre eso. Es decir, obviamente que sí tengo de manera personal y por la experiencia que yo tengo en el trabajo de derechos humanos, un criterio de carácter específico sobre este tema, y obviamente que las autoridades de El Salvador, los diferentes órganos del Estado, cualquier medida que emitan respecto a las personas privadas de libertad, cualquier medida que emitan en el sistema penitenciario, tiene que estar fundamentada en el respeto de los derechos humanos. ¿Cuál es su opinión? Bueno, el marco legal de la Procuraduría le da atribuciones específicas en el tema de centros penales. ¿Cuál es su opinión, por ejemplo, de medidas que aíslan totalmente a los privados de libertad? Pues la opinión es justamente la que deriva de toda la normativa, de todos los principios en materia de derechos humanos. ¿Qué es? Eso no es permitido dentro del respeto de los derechos humanos. La legislación nacional, la misma Constitución de la República y los tratados internacionales prohíben ese tipo de medidas en el proceso de penitenciario o respecto a las personas privadas de libertad. De manera que si el presidente Bukele, como una de sus principales medidas al decretar medidas de emergencia en centros penales, fue el aislamiento de los reos, es más, un tuit señala algo así como no volverán a ver el sol hasta que no bajen los homicidios. Bajo la lectura que usted acaba de hacer, es atentatoria a los convenios y tratados de carácter internacional en materia de derechos humanos. Como lo dije al inicio, desde la perspectiva del cargo al que estoy aspirando, ese es uno de los temas principales en esta materia que tienen que ser objeto del análisis correspondiente. Hay una inquietud respecto a este contexto, porque usted llegaría a dirigir una institución que es vista por muchas voces como incómoda para las tareas de seguridad pública, que exigen de alguna manera algunas de esas vocerías mayor represión y supresión de garantías en derechos humanos a las pandillas. ¿Cómo usted piensa administrar eso cuando hay un porcentaje de la opinión pública que ve como incómoda la participación de la Procuraduría de Derechos Humanos, incluso funcionarios públicos? Pues yo creo que eso es un fenómeno que no solo se da en El Salvador, sino que a nivel de América Latina y a nivel internacional. Hay una idea equivocada que el trabajo en defensa de los derechos humanos es contrario a una lucha contra la criminalidad, a una lucha en favor de la seguridad ciudadana. En realidad, la mejor forma de realizar un trabajo en función de la seguridad ciudadana y del combate a la criminalidad, de la protección de las personas frente al auge delincuencial, es hacerlo bajo el absoluto respeto de los derechos humanos. Es la mejor manera como la que se puede desarrollar todas esas acciones por parte del Estado. Yo creo que uno de los grandes retos que la Procuraduría tiene en estos momentos es ir desmontando esa visión respecto a esa dicotomía que se da entre combate a la delincuencia o control del delito y respeto de los derechos humanos. Pero como lo he manifestado, es un tema que no solamente se da aquí en El Salvador, sino que hay una visión también a nivel internacional que la defensa de los derechos humanos en un momento determinado se torna incómoda frente a diferentes políticas que se impulsan en materia penal o en materia de combate a la delincuencia. ¿La presencia permanente de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública constituye para usted una violación a los acuerdos de paz y a las garantías de derechos humanos? Haciendo un contexto, creo que dentro de la Constitución, de manera excepcional, es permitida las labores por parte de la Fuerza Armada en la seguridad interna, en labores de seguridad pública. Desde la perspectiva del trabajo de una institución como la Procuraduría y desde la perspectiva de la defensa de los derechos humanos, el ideal, y sobre todo para El Salvador, desde
desde el enfoque de los acuerdos de paz es que haya un desmontaje progresivo de la presencia de la Fuerza Armada en labores de seguridad pública. Realmente lo que se debería de atender o hacia donde nos deberíamos dirigir es hacia el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil, porque es el diseño institucional que los acuerdos de paz establecieron para el país. Creo yo que la población en general en un determinado momento puede ver de manera positiva los anuncios que se hacen respecto al aporte que la Fuerza Armada da en esta materia. Creo yo que eso no se puede negar y tampoco se puede negar que en un determinado momento es positivo que el presidente anuncia que hay una reducción de homicidios y de otro tipo de delitos, pero para estar en sintonía con la Constitución y bajo los postulados de los acuerdos de paz, el ideal es que la Fuerza Armada tenga efectivamente la labor excepcional en materia de seguridad pública. Queremos conocer su opinión sobre un tema que tiene que ver con memoria histórica, justicia restaurativa. Recientemente en el país se desató también la discusión sobre una nueva ley de amnistía propuesta por determinados diputados del Parlamento, en donde se proponía que se exoneraba de responsabilidad penal, incluso ir a la cárcel a aquellos responsables de graves violaciones a los derechos humanos. ¿Usted cree que puede haber justicia para los acusados de violar derechos humanos en la época del conflicto civil sin ir a la cárcel? ¿Es posible eso? Esto lo tenemos que ver dentro del contexto de la justicia transicional. No nos olvidemos que aquí tenemos una sentencia de la Sala de lo Constitucional que estableció los parámetros para nuevas regulaciones en este marco, para trabajar en favor de la justicia, la verdad y la reparación integral. A mí me parece que todos esos temas, tal como lo ha establecido la misma jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, son temas que tienen que ser consultados con las víctimas. Acordémonos que una de las grandes esperanzas y una de las grandes luchas de las organizaciones de derechos humanos, especialmente de personas víctimas del conflicto armado, es la verdad, es el logro de la verdad, el logro de la reparación. Sin embargo, el tema de las diferentes penalidades que se pueden implementar en materia de justicia transicional es uno de los temas que tienen que ser discutidos con las víctimas. No puede haber realmente una justicia transicional si no se hace justicia en los casos que sean conocidos en el marco de los hechos del conflicto armado. ¿Y esa justicia en esta concepción y desde su opinión puede excluir, como Saúl lo estaba planteando, la responsabilidad penal? No, definitivamente que dentro de los parámetros de la Sala de lo Constitucional no se habla que se excluya la responsabilidad penal. Lo que se habla es de algunos mecanismos de dosimetría penal, que a través de la consulta con las víctimas, que a través del cumplimiento de determinadas condiciones, como el aporte hacia el esclarecimiento de la verdad, etcétera, puedan hacerse algunos mecanismos que no tengan relación con el derecho penal tradicional, sino que estamos hablando de mecanismos que pueden dosificar las penalidades en el marco de una justicia transicional, pero el excluir la determinación de la responsabilidad penal es contrario a todo el derecho internacional. Siempre tiene que haber una responsabilidad penal que es diferente al tema de cárcel, que es un tema que se tiene que discutir. Bien. Y bueno, cerramos esta entrevista, pero antes hay un tema. Este es un cargo de elección política, por tanto, no se puede aspirar a él si no se consensúan apoyos con los partidos representados en la Asamblea Legislativa y, por supuesto, con otros sectores de la sociedad civil. Así es que nos interesa conocer qué sectores apoyan su candidatura. Pues fíjense que yo en este momento todavía no está claro cuáles son como los apoyos políticos que uno tiene. En realidad, mi trabajo ha sido siempre en defensa de los derechos humanos. Yo he tenido una relación muy cercana con diferentes organizaciones de la sociedad civil,
he trabajado en diferentes temas. ¿Esas organizaciones apoyan su candidatura? Pues en este momento yo haría mal en decir de que cuento con el apoyo. Yo esperaría que, conociendo mi trayectoria, conociendo mi trabajo, pueda contar con el apoyo de la sociedad civil, porque realmente para llegar a una institución como la Procuraduría es clave contar con la confianza y también contar con el apoyo de las diferentes organizaciones. Yo he trabajado mucho con la sociedad civil, he impulsado muchos temas alrededor de las grandes reivindicaciones de la sociedad civil, pero en este momento yo haría mal en decir de que cuento directamente con el apoyo. Yo esperaría tener el apoyo de las organizaciones, porque conocen mi trabajo, porque conocen mi compromiso. Muy bien. Antonio Aguilar, aspirante a Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, queremos agradecerle su presencia en Focos esta noche. Muchas gracias. Realmente ha sido muy bueno para mí poder participar en este programa. Muy amable. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros cerramos esta entrevista y por supuesto dejamos abierto este espacio también para que nos acompañe la actual procuradora, candidata a la reelección, y por supuesto para las voces de otros aspirantes al cargo. En las plataformas de Focos, también en digitales, estaremos conociendo más detalles sobre esta elección, Karen. Hacemos una pausa y ya regresamos. Bienvenidos a Reflejos, el segmento internacional de Focos TV. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha sido señalado por la Fiscalía de Nueva York, Estados Unidos, como un co-conspirador vinculado al tráfico de narcóticos y por el cual habría recibido dinero ilícito para financiar sus campañas políticas. Este señalamiento se suma al proceso que sigue su hermano, detenido en 2018 en Estados Unidos por sus vínculos con los cárteles de la droga. ¿Está Honduras en peligro de convertirse en un narcoestado? Para hablar del tema, enlazamos hasta Tegucigalpa, Honduras, con el periodista Dagoberto Rodríguez. Bienvenido a Focos, Dagoberto. Muchas gracias, Andrés, por la oportunidad. Bien, en noviembre de 2018, el hermano del presidente Juan Orlando Hernández es capturado en los Estados Unidos acusado de vínculos con el narcotráfico. Recientemente se conoce la implicación del mismo mandatario Hernández por la Fiscalía de Nueva York, quien habría recibido 1.5 millones de dólares para su campaña de dinero ilícito del narco. ¿Se cierne sobre Honduras un narcoestado? Bueno, yo no diría que sea un narcoestado Honduras, porque eso ya implica o tiene otro tipo de connotaciones. Sin embargo, el hecho de que el presidente, su hermano y otros dos expresidentes, en este caso Manuel Zelaya Rosales y el expresidente Porfirio Lobo Sosa, estén mencionados de haber recibido dinero del narcotráfico, eso pone una situación muy precaria a la clase política hondureña. Desde hace mucho tiempo era un secreto a voces el hecho de que, o se venía mencionando, de que el narcotráfico había permeado las instituciones y particularmente había permeado la clase política hondureña. Esta vez se confirma a través de estas revelaciones que han hecho la Fiscalía del Condado Sur de Nueva York y en este caso la mención de 3 expresidentes por diferentes capos de la droga pone en una situación muy compleja, muy precaria. Reitero, a la clase política, pero en este caso que se menciona al presidente, al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández. Esa es una situación que ha generado una serie de reacciones en el país, otros sectores políticos de oposición que han venido exigiendo la renuncia del presidente a raíz de esas revelaciones. Se espera que surjan nuevos hechos, nuevas revelaciones, una vez que inicie el juicio del hermano del presidente, en octubre próximo, donde hay documentos que están sellados, es decir, están bajo secretividad, pero que una vez que inicie el juicio van a salir a luz pública y surjan ahí otras revelaciones que van a implicar a otros actores políticos o pueden complicar la situación del mandatario. Ahora bien, mencionaba la palabra narcoestado y usted decía que este término no describía a Honduras en este momento. Sin embargo,
¿cómo entender o cómo calificar esta situación crítica del Estado hondureño, tomando en cuenta que el máximo gobernante del país ha sido señalado por Estados Unidos como co-conspirador en el tráfico de drogas? Sí, lo que yo le decía es que hablar de un narcoestado tiene otra connotación, si bien es cierto, pone en una situación muy compleja, muy complicada al gobierno del presidente Hernández por el hecho de la vinculación de su hermano en actividades de narcotráfico y el señalamiento hacia él de haber recibido financiamiento para su campaña de parte de un conocido narcotraficante. Sin embargo, creo que en el caso de decir que hay un narcoestado implica que todas las instituciones, en este caso la Corte Suprema de Justicia, el Poder Legislativo, las Fuerzas Armadas, la misma policía, estaba permeada por el narcotráfico. Aunque ha sido así, hay que reconocerlo. De hecho, la policía inició un serio proceso de depuración en el 2016 que llevó al despido de más de 5.000 policías vinculados a crimen organizado y narcotráfico. Igualmente se ha descubierto o se ha salido a luz pública en los últimos meses la vinculación de diputados también en actividades de narcotráfico. Sin embargo, creo que no toda la institucionalidad estaba permeada, sino ciertos sectores. Y lo que sí preocupa en el país es que ese secreto a voces de que la clase política estaba vinculada a temas de narcotráfico, que hoy prácticamente queda confirmado a través de estas revelaciones en la Fiscalía de Nueva York, genera, diría yo, una preocupación ciudadana sobre la necesidad de depurar los partidos políticos y sobre la necesidad de que exista un mayor control sobre los fondos que se reciben para financiar las campañas políticas. Ha hablado usted sobre las instituciones. ¿Existe voluntad y capacidad de las autoridades hondureñas, el Ministerio Público, el Poder Judicial, para iniciar investigaciones en el país sobre estos graves casos? Bueno, de hecho, yo quiero decirte que eso es lo preocupante. Lamentablemente, las autoridades, en este caso la Fiscalía, el Poder Judicial, han hecho muy, pero muy poco por investigar esos hechos que se han denunciado fuera de Honduras, concretamente en Estados Unidos, en Nueva York, y eso es lo que ha generado también un malestar en la sociedad y en la opinión pública, en el sentido de que cómo es posible que sea en el exterior que se esté formulando cargos y acusando a personas que vivían aquí en el país e impunemente ejercían todo tipo de actividades ilícitas, y aquí en Honduras ni siquiera se les haya levantado una investigación por esos hechos que están denunciados en Estados Unidos. De modo que creo que ahí ha fallado la institucionalidad, ha fallado el Ministerio Público en poder investigar y poder llevar a la justicia a todas estas personas que estaban vinculadas en actividades ilícitas, particularmente en actividades de narcotráfico. Definitivamente hasta ahora, incluso hubo denuncias en algún momento de uno de los principales capos de la droga, de que había sido responsable el asesinato de periodistas, de diputados y de varias personas aquí en el país. Sin embargo, ni siquiera había una investigación en el Ministerio Público sobre esa situación. De modo que preocupa ese hecho porque frente a las revelaciones que están ocurriendo en Estados Unidos, el Ministerio Público ya debió en este momento emprender investigaciones de oficio por su propia cuenta, pedir información a la Fiscalía de Nueva York para sustanciar ya algunos casos aquí en Honduras. Lamentablemente, te lo digo, desconocemos que hasta este momento se haya hecho. Ahora bien, ¿por qué entonces estas autoridades no han iniciado estas investigaciones? ¿Cuánto ha permeado el poder de esta red sobre las instituciones hondureñas, tomando en cuenta, por ejemplo, la influencia del presidente en el Congreso, en la Corte? Son estas instituciones las que le permitieron reelegirse, a pesar que la Constitución lo prohibía expresamente. Eso se resume en una palabra muy sencilla, muy clara.
la politización que ha existido en las instituciones del Estado y la falta de independencia de los operadores de justicia, en este caso el Ministerio Público y igualmente la Corte Suprema de Justicia. Eso es lo que ha generado este nivel de impunidad que ha impedido hasta ahora que existan verdaderas investigaciones. Es a raíz de eso que diversos sectores de la sociedad han solicitado la continuidad de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras MASI, que es la que logró sustanciar en los últimos meses al menos 12 casos emblemáticos de corrupción. Uno de ellos, que justamente esta semana, el caso de la ex primera dama Roselena de Lobo, ya hubo sentencia condenatoria. Entiendo que a ella se le va a imponer una pena de al menos 58 años de prisión por corrupción. Entonces es uno de los casos emblemáticos que la MASI ha llevado o ha sustanciado. Entonces, diferentes sectores de la sociedad no creen en los operadores de justicia, han perdido o no tienen ese nivel de confianza que deberían de tener estas instituciones. Por tanto, han exigido que la misión continúe, siga fortaleciendo a los operadores de justicia y que en el momento que exista realmente una institucionalidad verdaderamente independiente, despolitizada, pues es el momento de que la misión pueda partir de Honduras. Pero por lo pronto se necesita de este ente para poder seguir investigando casos de corrupción, casos de crimen organizado dentro del aparato estatal. De acuerdo. Muchísimas gracias, Dagoberto. Gracias por acompañarnos en Focos. A tus órdenes. Saludos. Con esto concluimos nuestro segmento Reflejos. Para ver este y otros análisis internacionales, ve a focostv.com. Ya volvemos. Hoy en Retratos los invitamos a conocer la propuesta musical del cuarteto Charver. Ellos, junto a la bailarina Lucía Figueroa, se presentaron en los lunes musicales del Marte. Que lo disfruten, gracias por habernos acompañado, buenas noches. El Museo de Arte de El Salvador les ha preparado una oferta musical a todos los salvadoreños y a todo el público que quiera acompañarlos. El Museo de Arte ha preparado el programa Lunes Musicales en Marte, el cual es un programa que busca impulsar y apoyar al talento salvadoreño, sobre todo a la música de cámara. Por lo tanto, hemos creado la programación de una temporada musical de 30 conciertos, que va desde febrero a octubre, donde todos los lunes a las 7:30 tenemos concierto en el Museo de Arte de El Salvador. Pueden disfrutar de ópera, de cuarteto, de quintetos, de orquesta, de solistas, todos para apoyar a la música salvadoreña. Para conocer más sobre la programación de los lunes musicales en Marte, ustedes pueden visitar www.marte.org.sb o nuestras redes sociales, donde ahí están todos los conciertos y toda la programación que tendremos de aquí hasta el resto del año. El costo es de $5, son todos los lunes a las 7:30.